Gloria sea al Señor, aleluya. Damos toda la gloria a nuestro Rey, a Jesucristo, nuestro Señor. Vino a la tierra, aleluya, a darnos salvación, a darnos vida, a darnos esperanza, a darnos una razón de vivir. Gloria a Dios. Él es la luz, Él es nuestra vida, Él es nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana, vamos a cerrar nuestros ojos delante de Dios, vamos a humillarnos y vamos a darle gracias porque Él, más que cualquiera en este lugar, en este momento, está deseoso de hablarnos a nuestro corazón. Anhela que no solo eh, podamos escuchar su palabra, sino que la pongamos por obra, porque nos ama, porque tiene grandes cosas para sus hijos. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria y la alabanza, te damos gracias por este día, por este espacio que nos das, para poder compartir tu palabra, para poder, Señor, aprender más de ti, para poder ser llenos de tu presencia, sabiendo, Señor, que solamente tú, oh Dios, eres el único que puedes cambiar a los hombres, tú eres el único que puedes dar vida al que no tiene vida, eres el único que puede sanar al enfermo del alma, no solamente del cuerpo, Señor, y tú eres el que nos da salvación. Te bendecimos, te pedimos que tu palabra, Señor, sea viva en nuestra vida, que tu palabra, Señor, dé fruto al 100 por 1. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos llene en este día. Te damos toda la gloria y la alabanza a ti, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar la enseñanza leyendo Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a leerlo una vez más, ya que este va a ser la base, el fundamento de nuestra enseñanza hoy. Vamos a leerlo una vez más. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, estos primeros capítulos, 5 primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, resumen la historia de salvación de la humanidad. En estos 5 primeros versículos podemos ver la obra de Jesucristo, la intervención de nuestro Creador en la salvación de la humanidad, desde el principio de la creación hasta el momento en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener salvación, y el instante en que resucitó al tercer día, resplandeciendo esa luz eterna que vino al mundo en medio de las tinieblas, una luz que permanece brillando constante, eternamente y para siempre, que se glorifica y su poder se manifiesta eternamente y para siempre. Aleluya. La luz en las tinieblas resplandece, resplandeció, resplandece y resplandecerá eternamente y para siempre. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Jesús. Este mismo texto lo podemos encontrar plasmado en Génesis capítulo 1, en los mismos versículos del 1 al 5. Vamos, acompáñenme un momento a este texto, en donde vemos la obra de creación del Señor, el verbo
La palabra actuada, no solamente el sustantivo, no solamente la palabra sin acción, sino la palabra actuada, la palabra que genera vida, la palabra que genera acción, estaba ahí en la creación. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5, Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Aleluya. Y fue la mañana y la tarde, el día primero. Amén. Así el Señor, desde la creación, estaba presente. La luz del mundo, aleluya. Y cuando Dios crea todas las cosas, habla, y todas las cosas que Él dice entran en acción. Y cuando Él habla, las cosas suceden. Gloria sea al Señor. Cuando el Señor Dios Todopoderoso, Jehová, Creador, dice que se crean las cosas. Y esto te lo quiero decir para este año que va a empezar, porque hoy tengo el privilegio de empezar la predicación antes de que tengamos el fin de año. Hoy celebramos lo que es la Navidad. Hoy celebramos lo que es el nacimiento de Cristo, aunque sabemos que no fue en esta fecha específica, pero recordamos la maravillosa intervención de nuestro Dios Todopoderoso, mandando a nuestro Salvador a Belén, un lugar de donde nadie pensaba que iba a salir el Salvador o el Rey del universo. De ahí sale, demostrando que Él se manifiesta en lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Y se glorificó y nos dio vida y mandó a su Hijo, que es la luz del mundo, que es el Verbo. Dios crea las cosas de la nada. Así te quiero decir, este año que empieza en el nombre de Jesús, creemos que Él va a obrar, que Él va a obrar y cuando Él diga, se hará y lo que Él diga, se hará y no va a haber duda y no va a haber ninguna eh, engaño si estás bajo la palabra del Señor, si estás bajo las promesas del Señor, si estás creyendo en su palabra, debes creer que lo que el Señor dice, eso se va a hacer. Dios creó con su palabra todas las cosas. Y palabra, escúchalo bien, palabra no solamente dicha, leída, sino palabra actuada. Cuando Dios habla, las cosas se hacen. Lo digo porque la palabra de Dios dice en Juan 1:5, Jesucristo es el verbo. Jesucristo en tu vida hace cambios. Jesucristo en tu vida transforma. Jesucristo en tu vida hace que tu vida tenga sentido. Él te levanta, Él te restaura, Él trae vida, así como lo trajo a Lázaro, trae vida a tu vida en el día de hoy, en el nombre de Jesús, así lo creemos. Estos primeros versos del Evangelio de Juan nos resumen la historia de la salvación de la humanidad. Primero, en el primer verso que leemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vemos cómo Jesús, quien es Dios y es Señor de la creación, está presente en medio de esta misma creación. El verbo de Dios presente en la creación. Muchas personas a nivel histórico, personas que quizá no creen en la palabra de Dios, entienden que la presencia de Jesús en la historia empieza aproximadamente hace 2023 años, un poco más, 2023 años. Y Jesucristo nace o Jesús nace para ellos desde ese momento hasta ahora y tuvo mucha repercusión y transformó mucho la historia. Sin embargo, la palabra de Dios desde Génesis nos habla de Jesús. Cuando Dios crea todas las cosas y entran en acción y se construyen y se crean y se generan, ahí Jesucristo estaba. Más adelante también vemos y observamos cómo en Génesis nos habla diciendo, hagamos al hombre. Cuando dice en plural, habla también de la existencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creando todas las cosas para su gloria. Y todo lo que hizo era bueno. Gloria a Jesús.
Jesús, quien es Dios, es Señor de la creación. Y dice, luego, en el segundo versículo del Evangelio según San Juan, segundo versículo del Evangelio según San Juan, dice así, este era en el principio con Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Creó todas las cosas, la palabra accionada, el verbo de Dios. Tercer punto que vemos en estos tres versículos. La vida ya estaba en él. La vida ya estaba en él. La vida misma, Jesucristo, la vida misma, estaba en él. Él mismo es la vida. Trajo la palabra de vida a los hombres y dijo cuando estaba aquí en la tierra durante su ministerio, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Un evangelista de los años 70 que falleció en los años 80, le preguntaban, ¿por qué tú crees en Jesús? Y él respondía, es que Jesucristo me habló a mi corazón y la manera en que Jesucristo me atrajo a él fue a través de poder conocer de todas las religiones en el mundo. En esa época, en los años 70, sabemos que había mucha experimentación espiritual. Las personas querían experimentar espiritualmente, tanto así que muchos probaban lo que eran las religiones orientales para poder acercarse a lo que era su espiritualidad. Y este hombre decía, yo miré por todas partes y escuché de Buda y escuché de Mahoma y escuché de los líderes espirituales del Oriente, escuché de todas partes, busqué en todas partes y todos decían, yo no soy el camino, yo no soy el camino. Pero cuando escuché hablar de Jesús, vi que el único que decía, yo soy el camino, era Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solo eso, sino que todas las religiones hablaban de Jesús y Jesús no hablaba de ninguna otra religión. Los musulmanes hablan de Jesús. De hecho, el Corán habla más de Jesús que de Mahoma. Los budistas hablan de Jesús como una figura reconocida, como un iluminado. Todos hablan de Jesús. Jesús no habló de ninguno. Y el único que dijo, yo soy el camino, fue Jesús. Y él decía, el evangelista decía, yo de manera lógica, por la lógica, descarté y dije, si todos apuntan a Jesús, entonces Jesús debe ser la respuesta. Y ahí él empezó a entregarle su vida a Cristo. Jesús lo decía. Cuando él hablaba y decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Mi hermano, no son palabras vacías. Él es el camino que tú tienes que seguir. No te quiero decir, debes seguir. No te quiero decir, te propongo que lo sigas. Te digo hoy, debes seguir a Jesús. Muchos de los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, quizá la hemos escuchado durante más de 30 años en nuestras vidas, 20 años, 10 años quizá. Pero de pronto la palabra ha sido como constantemente escuchada y quizá estudiada desde el punto de vista mental, lógico, o no lógico, porque como vemos el testimonio, aún la lógica nos acerca a Jesús. Pero ha sido de manera quizá carnal, de manera quizá por llenar una expectativa. Recuerdo mucho a mi abuela, ahorita que estábamos orando y dándole gracias a Dios por todo eso. Como ella y muchos de los primos que también sé que están escuchando la palabra hoy, escuchábamos decirle, tienen que buscar de Jesús, tienen que buscar de Jesús. Y durante tantos años quizá nos entraba por un oído y nos salía por el otro, no prestábamos atención. Sí, abuela, sí. Pero ella lo decía porque ella lo había vivido en su vida, porque había salvación, porque había cambio, porque había verbo, acción en su vida. Y es lo que el Señor hoy quiere que tú recibas, la vida de verdad. Él dice, yo soy el camino, es decir, empieza a caminar sobre él. Mira, lo más importante no es el dinero, lo más importante no es la salud, lo más importante no es la familia, todo eso es importante, pero lo más importante es primero solucionar lo eterno.
porque es para la eternidad. Aquí solamente vas a estar hasta cierto tiempo, dice David, los más robustos, los más fuertes, hasta 80 años van a durar, aproximadamente. Y así literalmente es. Pero Dios para ti tiene un camino eterno. Dice, yo soy el camino y después dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Jesucristo era la verdad. No solamente era de palabra, mi hermano, que lo hacía o que lo decía, sino lo actuaba. Porque cuando él hablaba, él iba y sanaba a los enfermos. Cuando él hablaba, él iba y libertaba a los cautivos. Cuando él hablaba, como decían los hombres del camino de Maú, sentíamos algo en nuestro interior. Porque cuando él habla a tu corazón, cuando el Espíritu de Dios habla a tu vida, algo empieza a suceder, cambios empiezan a pasar en ti y el Señor se empieza a manifestar porque Él es el verbo. Él no es palabra solamente escrita. Él no es palabra solamente repetida. Él es acción. Mira, un versículo puede transformar tu vida si con fe lo recibes y empiezas a actuar también en medio de él. Hay gente que es así. Hay gente que no sabe leer y que escuchó un solo versículo. Quizás fue porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás ese fue el único versículo que escucharon, pero ese fue el versículo que cambió su vida. Nos podemos remitir también una vez más, y me gusta mucho la historia del hombre en la cruz cuando estaba al lado de Jesús, porque en ese instante quizá lo escuchó una sola vez, pero fue suficiente para ser salvo. Vemos a la mujer samaritana que hablaba con Jesús y trataba de contrariar a Jesús y trataba de decirle y darle razones materiales y tratar de discutir con Jesús como quizá tú lo estás haciendo. Señor, pero no tengo lo que quiero. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? No, 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 ya basta. Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nada más importante. No hay nada más importante que solucionar. Y una vez lo recibas, como lo recibió la mujer samaritana, su vida cambió. No necesitó más de buscar en los hombres lo que encontró en Jesús, porque había encontrado la vida misma, porque había encontrado la fuente de agua eterna que salta para vida eterna. Aleluya, Jesucristo. Él es el verbo. Él no es muerto, no está muerto. Él está vivo. Él actúa hoy en tu vida. Él te está hablando a tu corazón y la palabra de Dios está penetrando en tu vida y te está recordando lo más importante, lo que tienes que resolver hoy es tu salvación, lo que tienes que resolver hoy es estar bien con Dios, lo que tienes que resolver hoy es tu vida espiritual. La vida estaba en Él. Él mismo es la vida. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo, el que cree en mí tiene la vida y no ha sido condenado. Y más adelante en Romanos, Pablo diría, no hay condenación para el que está en Jesús, porque Jesucristo es el verbo, porque Jesucristo es la vida. Aleluya. Jesús en Juan capítulo 14 6. Juan capítulo 14 6, si me quieren acompañar, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y tiene sentido porque no puedes venir a Jesús, no puedes venir al Padre, a Dios Todopoderoso, sino por el Verbo. Y te lo digo, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Hacer es creo y hago conforme a la voluntad de Dios. No solo decir creo y no haces, porque eso no significa creer. Creer significa lo vivo y lo actúo. Lo entiendo y lo actúo, lo vivo. Conforme a la voluntad de Dios caminaré. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Dice Juan capítulo 3 versículo 18. Juan capítulo 3 versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque está hablando del nombre, el nombre. Cuando nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesús, hay muchas personas que tienen esa frase como una muletilla, hay personas que tienen esa frase como si fuera eh, alguna palabra, eh, no sabría cómo buscar la comparación, pero sí, como una muletilla para hacer cualquier cosa, todas las cosas.
Está bien que lo hagas y que lo digas cuando tienes fe y actúas en medio de fe y digas en el nombre de Jesús voy a ir, en el nombre de Jesús voy a actuar, en el nombre de Jesús voy a vencer. Pero ¿qué significa en el nombre de Jesús? Porque acuérdate que Jesús es el verbo, Jesús es acción. Y si tú estás en pecado y dices en el nombre de Jesús lo voy a hacer, lo que estás haciendo es negando el nombre de Jesús. Tremendo. Porque si tú no estás bajo la voluntad de Dios y dices en el nombre de Jesús voy a buscar ese trabajo, no, esto no es magia, mi hermano. Esto es poder de Dios para salvación. Jesucristo te está llamando a honestamente rendirte delante de Dios. Y una vez cuando tú dices en el nombre de Jesús, no solamente decirlo, sino vivirlo. ¿Qué significa en el nombre de Jesús? Cuando los embajadores se presentan en el nombre de un país, ellos son la representación en físico del país, donde quiera que van. Nos podemos remitir a la época de los romanos, porque Jesucristo estaba en esa época y los romanos controlaban Palestina. Las personas líderes, por ejemplo, Poncio Pilato, estaban en el nombre del emperador romano. Él era el emperador romano en ese lugar. Cuando el Señor Jesús nos dice hacer todo en el nombre de Jesús, en mi nombre, todo lo que pedís en mi nombre, significa que entiendas uno, que no hay nada que tú puedas hacer delante de Dios sin Jesucristo. Uno, no tienes autoridad sin Jesucristo. Y dos, en el nombre de Jesús significa que tú representas a Jesús donde quiera que estés. Entras a tu trabajo, las personas se tienen que dar cuenta que Jesús está en ti. Vas a tu casa, en tu familia, las personas que te rodean, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus amigos, tienen que ver a Jesús en ti. Eso es en el nombre de Jesús. Tú puedes vivir en el nombre de Jesús todos los días en el nombre de Jesús. Puedes hacerlo caminando, actuando, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y lo haces entonces en el nombre de Jesús. Claro que sí, dice la palabra que debemos orar y hacerlo en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, tenemos que creer lo que lo vamos a recibirlo. Pero entendamos que si pedimos en el nombre de Jesús significa que pido bajo la voluntad del Señor Jesucristo, pido bajo el poderío del Señor Jesucristo y lo que voy a pedir no está basado en lo que mi carne quiere, sino lo que el Espíritu Santo de Dios quiere. Eso es en el nombre de Jesús, porque Él es el verbo. Y cuando tú oras en el nombre de Jesús, cuando tú actúas en el nombre de Jesús, significa que la palabra actuada, que es Jesucristo, en tu vida, actúa en ti para salvación de los perdidos, para hacer testimonio, para evangelizar, aún con tus obras, en el nombre de Jesús. El verbo, el verbo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, la carne es muerte, el Espíritu es vida. La carne es muerte porque estamos muriendo a cada segundo. Nuestras células se están destruyendo. Te puedo dar un ejemplo físico. Las células de la piel suben a la superficie de la piel y se mueren. Y el polvo a veces que tú barres, sé que mi esposa lo hace, yo lo he hecho, nuestras mamás lo han hecho y nos regañan, esto está lleno de polvo, esto es un desorden. Estamos hablando de que eso viene también de la piel, células muertas. Cada día estamos en la carne yendo hacia el sepulcro. Esa es la realidad. Pero el espíritu, como lo entendían los primeros discípulos y como el Señor quiere que tú lo entiendas, se vivifica y se renueva día tras día en Jesús, porque Él es el verbo, Él es la vida. Aleluya. En Jesucristo no hay condenación, no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Él es el verbo, él actúa en tu vida, Él te da fuerza, Él te da energía, Él te ayuda a caminar, Él te ayuda a seguir, Él te ayuda a actuar.
He encontrado a veces más vida, más acción, más fuerza, más ganas de seguir en personas ancianas que en jóvenes que conozco. Son personas que han creído en el Señor Jesús y están viviendo para la eternidad, no para este corto tiempo de la vida física. Personas que creen y viven de acuerdo a la voluntad y propósito del Señor. Aleluya. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra no se puede generar sin aliento. Cuando respiras, botas, ¿verdad? Inhalas y botas. Cuando tú hablas, utilizas el aire que tienes dentro, las cuerdas vocales chocan entre sí y generan una palabra. La palabra solamente puede existir con aliento. Jesucristo es el verbo, Él es la palabra actuada. Jesucristo estaba ahí en ese momento de la creación, dándole vida al hombre. En Él estamos, en Él vivimos, en Él tenemos vida. Hace unos meses atrás, yo hablaba con José, mi primo, que vive acá, conmigo también, y decíamos y compartíamos cómo, de manera impresionante, un país como este tiene muchas bendiciones y muchas cosas hermosas de las que todos disfrutan, buenos o malos, pecadores o no pecadores, cosas muy lindas, y así en todas partes. Y las personas tienen días de felicidad, de gozo, días soleados hermosos, atardeceres impresionantes. Y el Señor mostrando una vez más, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, diciéndole al universo, aquí estoy, he hecho cosas maravillosas para ti, he hecho cosas hermosas para ti y todo lo que hice fue bueno. Jesucristo revelándose día tras día, en todo momento, en todo instante, y como dice la palabra, Dios hace nacer el sol sobre justos e injustos y lo hace constantemente porque la palabra tiene que lanzarse y es de juicio para que no acepte a Jesucristo y es de bendición para el que la acepta. Pero Jesucristo en ese momento, el verbo, cuando Dios sopla aliento de vida sobre la nariz del hombre, está en el hombre mismo dándole vida. Recuerda, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La vida misma, la luz de los hombres, estaba ahí. Hay un video que vi hace unos días acerca de cómo el óvulo de la mujer y el esperma, el espermatozoide del hombre, cuando se conectan, generan luz para que el embrión empiece a crecer. Eso no lo sabíamos hasta hace poco. En el video se revela cómo cuando se conectan estos dos elementos, empiezan a crear la vida. Y cuando se crea la vida hay una luz, un destello de repente. Es algo impresionante. Tú ves ese video y tú dices, la palabra de Dios estaba ahí y decía, la vida es la luz. Tremendo. Y cómo en ese momento la luz empieza a nacer en la persona que ha sido concebida. Porque Jesucristo es la luz de los hombres. La luz misma que trae vida. Pero, lastimosamente, muchos no la aceptaron, muchos no la reconocieron y muchos no la reconocerán. Pero para eso estás tú, mi hermano, para que seas luz, para que alumbres, para que todos aquellos que han de ser salvos sean salvos en el nombre de Jesús. Créelo hoy, para este año 2024, el Señor te va a usar siendo luz y siendo sal. Jesucristo dijo, ustedes también son la luz. Aleluya. Son la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo, sino que se coloca arriba para que pueda brillar, iluminar en medio de la oscuridad. Gloria a Jesús. El verbo estaba aún en la creación. Cuarto punto que vemos en estos primeros cinco versículos del Evangelio según San Juan es, al morir, su luz prevaleció, las tinieblas no lo pudieron retener. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este último versículo de estos 5 versículos de Juan, del primer capítulo de Juan, nos hablan de cómo existen tinieblas.
existen tinieblas. Y como en el momento en que Jesucristo murió, hubo tinieblas en la tierra. Fue la representación física de lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Las tinieblas estaban llenando la tierra y el pecado se estaba manifestando en esa cruz. Y Jesucristo llevó todo el pecado del mundo en esa cruz. No solo del momento en el que estaban, sino del pasado y de tu pecado en donde tú estás en estos momentos. Y el pecado del mundo fue cargado en esa cruz, llevado en esa cruz, molido fue por nosotros. Jesucristo, para que nosotros tuviéramos vida hoy. Las tinieblas pensaron que habían vencido. Los demonios, los principados, Satanás pensó que había vencido, pero no contaban que la luz no se había apagado, sino que la luz iba a resplandecer aún más, con mayor poder, con mayor gloria en la vida de todos aquellos que recibieran en sus corazones la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Al morir su luz prevaleció. Las tinieblas no lo pudieron detener. Mi hermano, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos estamos vivos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Lo decimos porque Jesucristo, la vida misma, el Verbo de Dios, está manifestado aún en los que vivimos físicamente como en los que viven en el Espíritu que han fallecido físicamente. Creemos que nos encontraremos una vez más. Aleluya. Creemos que los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos levantados con el Señor para eternidad. Aleluya. Jesucristo es poderoso, es el poderoso verbo de vida. Hermano, hoy, en este día, en el nombre de Jesús, creemos que la vida misma del Señor está haciendo obra en tu vida. Ahí donde está, cierra los ojos un momento y dile, gracias Señor, porque tú traes vida a mi vida. Gracias Señor, porque tú cumples tu propósito en mi vida. Gracias Señor, porque tú eres el verbo que actúas a favor de mi vida. Aleluya. El tiempo pasado, presente y futuro es de Él. Vamos a leer Juan 16:33, porque el verbo, como lo hemos estudiado en el español, se conjuga también, amén. Y en Jesús esto sucede, porque Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Juan 16:33 nos dice que Jesucristo le habló a sus discípulos diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escúchalo bien. En el mundo tendréis aflicción. Esa es una verdad. Esa es la primera verdad que tenemos que entender. 2024 viene, la tecnología avanza, está la inteligencia artificial, están los reyes de la tierra queriendo un solo gobierno, está todo direccionándose para el fin de los tiempos, el apocalipsis. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero mira lo que dice, pero confiad. Este 2024 que empieza, confía, confía. Jesucristo está contigo. Él es el verbo, Él es la acción, Él es poderoso. Dice, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y aquí en este versículo vemos el verbo conjugado en pasado, presente y futuro. En el mundo tendréis aflicción, el futuro, pero confiad, el presente, yo he vencido en pasado al mundo. Jesucristo, el verbo de Dios, es el mismo ayer, hoy por los siglos, a pesar de que haya aflicción en el futuro, el Señor venció en el pasado y vencerá eternamente y para siempre. Aleluya. Él es el verbo, Él es la vida, Él es el camino, Él es el aliento en el nombre de Jehová. El tetragramaton, como se le ha dado el nombre a la palabra hebrea, que intenta decir el nombre de Dios, que para los judíos es imposible de pronunciar y es prohibido. Para nosotros los occidentales, digamos, se ha dado la gracia de
poder sustituir este tetragramaton por una palabra que para nosotros es Dios. Hemos escuchado Jehová. En el inglés ustedes han escuchado Yahweh, quizá. Pero ese no es el nombre de Dios. Nosotros lo entendemos como referencia a Dios, pero no es el nombre de Dios. Él es el yo soy, el gran yo soy, como se le representó a Moisés. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Shaddai y todos los nombres que Dios dice de sí mismo. Pero su nombre es impronunciable. Y los hebreos lo saben y lo escriben con el tetragramaton, YHWH. Y es impresionante porque el aliento de vida que estuvo en los hombres desde el inicio, desde la creación, fue soplado sobre los hombres. Y ese mismo aliento es el que nosotros cargamos desde el momento en que nacemos hasta momento en que morimos. Y lo interesante de esto que les quería compartir es cómo la la YHWH intenta describir o intenta pronunciar lo impronunciable, que es la respiración. La YHWH intenta mostrar o describir la respiración del hombre. Cuando tú intentas pronunciar esto, sería algo más o menos como, no hay otra forma de pronunciarlo ya que no tienes vocales. YHWH. Y esto se los quería compartir, hermanos, porque la respiración del hombre cuando nace es la primera palabra que dice el hombre y la última palabra que dice el hombre al morir es Dios. Dios con nosotros. Aleluya. El verbo de Dios está con nosotros. El verbo de Dios que llegó y nació en Belén, del cual hoy recordamos, el cual hoy celebramos, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, la luz del mundo, el verbo de Dios. Aleluya. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y le entregues este tiempo en disposición para adorarle, para darle gracias, porque Él ha sido bueno, porque Él nos ha sostenido. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Padre, gracias te damos. Gracias, Jesús, porque en ti está la vida y tú eres la luz de los hombres. Tú eres mi luz, tú eres mi vida, tú eres mi sustento, tú eres mi Dios. Padre, va a empezar un nuevo año, Señor. Un nuevo año de incertidumbre quizá, de dudas quizá. Un año que comenzó con guerra y ha terminado con guerra, Señor. Un año que empezó con inflación y ha terminado con inflación, Señor. Un año de dificultades, sin embargo, tú lo dijiste y se está cumpliendo lo que tú dijiste, Padre. En el mundo tendréis aflicciones, pero tu palabra, Santo Dios, dice, confiad, porque tú has vencido al mundo. En este año 2024 te entregamos nuestro ser, Señor. Te entregamos nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Te entregamos nuestro accionar, Señor. No solo queremos ser oidores, sino hacedores. No solo queremos, Señor, personas que escuchan la palabra y no la ponen por obra. Queremos actuar conforme a tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Guíanos, oh Santo Jesús, para actuar conforme a tu voluntad. Padre, Señor, si decimos que debemos amar a nuestro prójimo, amemos a nuestro prójimo en verdad. Busquemos, Señor, la bendición de nuestra familia. Busquemos la bendición de nuestra casa primeramente, como decía Pablo. Padre, Señor, que debemos buscar el sustento de nuestra casa primeramente, Señor. Que bendigamos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús a los necesitados. Que llevemos palabra al que no tiene, Señor, no ha escuchado tu palabra. Que llevemos el evangelio al que lo necesita. Glorifícate en este año 2024, te lo pedimos. Oh Verbo de Dios, actúa en nuestras vidas con gran poder y gran gloria. Te damos gracias, Señor, porque hoy celebramos del nacimiento de la luz del mundo a la humanidad, pero creemos en esa luz del mundo como eterna y para siempre, Señor. Te damos la gloria y la alabanza, Señor, y te damos muchas gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno. Amén.